Hola, Dios te bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el canal Jesucristo Victorioso Rey, hoy vamos a comenzar con una serie llamada Armas Espirituales. Pero antes de entrar en el tema, comparte este video, comparte esta palabra para edificar más vidas en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar hoy con una nueva serie que se llama Armas Espirituales. El apóstol Pablo nos dice claramente en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. ¿A qué armadura se está refiriendo? Bueno, en el libro de Efesios capítulo 6 del 10 al 20, él nos da una vasta explicación sobre lo que es la armadura espiritual, las armas espirituales. Para iniciar, vamos a entender que armas espirituales son las estrategias en el espíritu que nosotros vamos a tomar para resistir todo espíritu inmundo, toda maldad. Entonces, en el libro de Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podrás resistir y apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice aquí, que dice, y velando en todo tiempo en la palabra de Dios, en el Espíritu. Esto quiere decir que nosotros estamos llamados a armarnos espiritualmente con una armadura que está en el área espiritual. Se da por sentado que vamos a tener acechanzas del diablo. Para ello, Pablo nos dice y nos alerta en 3 ocasiones que debemos estar firmes, resistir, insistir y persistir para crear un carácter en Cristo. Porque cuando utilizas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tú te estás nutriendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios hablan sobre nuestro Señor Jesucristo, hablan sobre las bienaventuranzas, hablan sobre las parábolas, hablan sobre los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Entonces, en el verso 11, Él nos recomienda vestirnos de toda la armadura de Dios, y en otras palabras nos dice que nos revistamos de Él, de Cristo, para que cuando el adversario venga a acecharnos, no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo reflejado en nuestras vidas. En cuanto a esta palabra que tenemos aquí, quería comentar contigo lo siguiente. En la palabra de Dios está establecido el parámetro que nosotros debemos de seguir. Yo asistí a un filme que se llama El Viajante o El Viajero, donde es una comunidad de estudiosos de la palabra, donde uno de ellos trajo una actualización. Pero ¿qué pasa? Esa actualización que ese profesor trajo tenía que ver con moralismo y no tenía que ver con Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con algo moral, hablas es con buenas conductas, hablas con una base en algo que no es espiritual. Entonces, la palabra de Dios, ella es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que espada de doble filo, que atraviesa todo tuétano, todo.
músculo, tendón, todo. Yo lo que quiero explicarte con esto es que la educación cultural, ella no es mala. Malo es dejar a nuestro Señor Jesucristo por fuera de cualquier área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando dice 3 veces, vestíos la armadura de Dios para resistir toda acechanza maligna que provenga y tenga procedencia del adversario, del diablo, que el Señor lo reprenda. Él nos está advirtiendo que nosotros en todo momento vamos a ser tentados, que vamos a pasar por pruebas, que vamos a pasar por dificultades. Y si yo no tengo fe, si yo no tengo la espada del Espíritu, si yo no tengo ese escudo de la fe en mi vida, ¿cómo yo voy a resistir un ataque? Y estas armaduras espirituales, dice el apóstol Pablo, que nos permite que cuando el adversario quiera vernos, él no nos va a ver a nosotros, él va a ver reflejado a Cristo en mí, al que tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque yo estoy encharcándome del rema santo, que es la palabra de Dios. Entonces, la armadura es espiritual y no natural. No se trata de ponérnosla cada mañana y quitárnosla, como te colocas una ropa, como que te colocas una pieza, o que me la voy a poner en la mañana y me la voy a quitar en la noche para dormir. No se trata de eso, sino que nos habla de una protección y cobertura permanente de Dios. Esa cobertura es una cobertura permanente de Dios. Quería hacer un énfasis en esta parte donde dice que nos da la cobertura permanente de Dios, la cual solo puede ser perfeccionada puede ser perforada solo por nuestros pecados. Yo quería decirte algo, abrir un paréntesis con respecto a esto aquí de los pecados. ¿Cómo un pecado puede perforar mi armadura espiritual? Sí, porque cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros estamos dándole una legalidad, le estamos dando una herramienta al adversario para él trabajar en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que la palabra está hablando aquí de una cobertura permanente de Dios. En los medios cristianos, en la iglesia, en cualquier denominación, hablan que nuestros pastores, que los que son líderes en la iglesia son nuestra cobertura espiritual. Yo no lo llamaría cobertura, yo lo llamaría que son intercesores, porque la verdadera cobertura que tú tienes es Cristo, porque quien murió por ti, por mí en la cruz es Cristo. Y yo no digo esto para crear polémica con la palabra cobertura espiritual. Es que yo razono y medito en la palabra y digo que el único que murió por nuestros pecados fue Cristo. Y nosotros debemos de respetar a nuestros líderes en los ministerios, pero quien tiene la cobertura plena espiritual es Cristo. Nosotros, nuestros líderes en las iglesias, pastores, apóstoles, ellos son intercesores de nuestras vidas. Ahora yo te digo algo, las personas siempre dicen, ora por mí, ora por mí. Sí, es bueno, es bíblico interceder por las personas, por los grupos de oración, por el grupo de las señoras de oración que hay en algunas iglesias, en algunos ministerios, pero nuestro Abba Padre se complace en oírme a mí cuando yo me presento delante de Él para interceder, para orar por mi vida. ¿Sabes por qué? Porque quien sabe verdaderamente cómo se siente eres tú mismo. Muchas personas dicen, es que yo no sé orar, es que yo no sé comunicarme con el Padre. Yo me estoy comunicando contigo a través de esta maravillosa enseñanza del Señor Jesucristo. Y es un ejemplo. Siéntate con el Padre y dile, Señor Jesucristo, mira, yo estoy así, 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 yo tengo tal necesidad, mira, yo me siento así, Padre, haz algo con mi vida, transfórmame, sáname, cúrame, libértame. El Padre se complace cuando yo me presento delante de Él. Otra cosa, si no sabes orar, no sabes interceder por ti, lee el libro de Salmos. Por ejemplo, yo voy a la palabra de vida y yo leo un salmo, yo siento tanto amor por la palabra, yo voy y leo 2, 3 y cuando me doy cuenta estoy sumergida en la palabra del Señor. ¿Por qué?
porque la palabra del Señor genera vida. Y el Señor Jesucristo dijo que aquel que cree en mí, de dentro de él fluirán ríos de agua viva. Entonces, y la propia palabra dice que nosotros no sabemos orar como nos conviene, que por eso el Señor Jesucristo dejó el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Y en el libro de Juan él dice, les dejaré el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, nosotros analizando esta parte de la intercesión dentro de las armas espirituales, nosotros nos tornamos ilegales para con nosotros mismos cuando yo no me siento capaz de decirle, Padre, yo me siento así, estoy así, mira mi situación, sea financiera, sea emocional, sea física, sea relaciones dañadas, sean heridas del alma, sean fragmentos del alma, sea cualquier tipo de situación por la que estés pasando. El Padre amaría escuchar tu palabra. ¿Por qué? Porque tú eres el que sabe cómo se siente. Tú eres el que conoce tus propias emociones. Entonces el Padre se agrada de oírnos, comunicarnos con Él. El Señor necesita, nosotros necesitamos oír la voz de Dios. Y el Señor habla de todas las formas. Eso es una enseñanza que tendremos más adelante, porque estamos hablando que dentro de las armas espirituales, dentro de lo que es la armadura espiritual, hay algo que puede furarla, que puede romper esa armadura y crear una legalidad para el adversario, que es el pecado. Entonces, ¿cómo tú luchas contra el pecado si estás débil espiritualmente? Lo primero, interceder por tu propia vida, orar, ir al Padre. Y como dije en un video anterior, ser brutalmente sincero con el Padre. Mira, no me voy a disfrazar, Jesús, estoy aquí, tengo tal angustia, tengo tal problema, siento que todo el mundo me abandonó, siento que se cerraron las puertas, siento que esta enfermedad que tengo no se va a curar nunca. Vengo a tu presencia, vengo aquí al jardín del cielo, porque necesito ser transformado, porque necesito ser curado por ti. Yo me acuerdo que un día yo llegué de una noche de oración aquí en el ministerio donde nosotros estamos en Brasil, y yo llegué, ¿verdad? Y me acosté en la cama y dije, Jesús, no quiero saber nada de nada. No quiero saber de mis problemas, de mis necesidades, de mis límites humanos. Yo quiero ver ángeles. Quiero verlos. Solo quiero verlos, Padre. Y eran como las 9 de la noche y mi esposo llegaba a las 12 horas de la noche del trabajo. Y yo me acosté y caí en un sueño profundo. Y cuando dormí, yo vi una cascada, un río. Y de ese río venían saliendo ángeles. Eran como chapas, ¿saben? Y algunos de ellos tenían banderas de países. Y yo no tenía la condición humana para ver todos al mismo tiempo. Entonces del centro venía saliendo un ángel grande y él me habló a mi mente y me dice así, pediste ver ángeles, ahora no tienes condiciones de verlos todos, y se estaba riendo conmigo. Entonces el mundo espiritual es real. Esa fue una experiencia maravillosa de muchas experiencias que hemos tenido. El Evangelio, la palabra dice que el Evangelio de Cristo es locura para aquellos que no creen, que no tienen discernimiento espiritual, pero es la verdad. Nosotros aquí amamos la presencia del Espíritu Santo. Y el libro de Hebreos, él dice que los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en la Biblia pueden ser hechos hoy. La gran mentira del adversario es la incredulidad. Es decir, que los milagros de Cristo fueron hechos allá, que ya no tiene nada que ver con estas épocas que nosotros estamos viviendo. Mentira. El Señor Jesucristo puede restaurar una nación que clama por la presencia del Abba Padre. El Señor aún puede libertar a los cautivos y tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que dentro de estas armas espirituales, así como hay armas espirituales en Cristo, el adversario tiene armas espirituales de engaño, porque él vino, dice la palabra, que él vino a robar, él vino a matar, a destruir y a engañar a todo aquel, hasta los escogidos del Señor, si fuese preciso, a través de falsos profetas, a través de falsos
de falsos conocimientos, a través de falsas teorías que no convalidan con lo que dice la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con recibir palabra que no está sustentada en la Biblia. Ten mucho cuidado con ese evangelio de superación, de que todo, sí, en Cristo somos más que vencedores en la fe. Pero la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El libro de Salmos es un libro verdaderamente de dimensiones espirituales. Quería decirte que recordemos que muchas veces nosotros, eso es otra condición que es verdaderamente preocupante en cristianos y en personas que son cristianas y no se congregan. Esta palabra es para todos, porque la palabra no tiene una sección ahí que dice esto es para los no creyentes, esto es para... No. Dice, recordemos que muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y eso también es un pecado. Eso es un pecado tremendo. En Santiago 4:17 está eso y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que cuando yo me abstengo de hacer algo bueno por alguna persona, sea cual sea, y no lo hago, se me toma como un pecado. Y el verso 14 nos dice que la verdad es la palabra y la palabra es Cristo. Esta debe estar injertada plenamente en nosotros. La palabra del Señor debe estar inmersa en mi espíritu, en mi corazón, porque el corazón habla. La boca va a hablar de lo que está lleno el corazón. Vamos a hablar con respecto. Volvamos nuevamente a esas armaduras espirituales después que hablamos sobre lo que puede abrir una puerta de legalidad en nuestra armadura espiritual para que el adversario pueda tener alguna fuerza de actuar. Dice, la coraza de justicia está sobre nosotros, es decir, que la sangre de Cristo cubre nuestra iniquidad, para que cuando el adversario venga a acusarnos, no caigamos en condenación. Nadie debe esperar a ser perfecto para servir a Dios, porque el perfecto vive en nosotros. Es decir, cuando él habla del perfecto, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando habla de la coraza de justicia, se está refiriendo que la sangre de Jesús cubre nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el adversario venga a acusarnos por el pasado, por el presente o por pecados olvidados, porque el salmista dice algo bien interesante: Señor, perdóname por mis pecados y por los que me son ocultos o olvidados. ¿Por qué? Porque el adversario es nuestro acusador permanente. No te olvides de eso, que existe una corte celestial donde tú eres acusado en todo momento. Permanentemente estás pasando por acusaciones. Aquí en el canal, luego de la serie Armas Espirituales, vamos a entrar en cortes celestiales para que aprendas a orar en las cortes celestiales. Y la corte celestial es verdadera. Cuando el diablo venga a acusarte por el pasado, por el presente, por pecados olvidados, debemos decirle: es posible, Señor, que yo me haya equivocado. Sí, Señor, yo olvidé tal pecado. Señor, yo vengo aquí delante de tu presencia en tu trono celestial y me declaro culpable y te pido perdón por mis pecados. Nunca cometas ese error de decir: no, que yo cometí tal pecado porque mis amigos me obligaron. No, yo hice esto malo, pero es culpa de mi esposa. No, es culpa de mi esposo que yo siempre llegué tarde a los lugares. No, que siempre las discusiones de pareja, el culpable siempre es él. Yo me acuerdo de un pasaje bíblico donde los fariseos van a argumentar delante del Señor Jesucristo, hacerle una pregunta para ver si hacían caer al Señor Jesucristo. Imagínense eso. 100% Dios y 100% hombre, y ellos fueron allá a tentarlo, a incitarlo, a decirle: Señor, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y el Señor Jesucristo, muy calmo, muy él, les dice: les dio carta de divorcio por la dureza de corazón. No estoy generalizando en todos los divorcios, no estoy diciendo que todo el que se divorcia tiene dureza de corazón, no, porque hay situaciones que son terribles, donde uno de los cónyuges pasa por maltrato físico, emocional y espiritual.
Y la palabra de Dios no nos llama a aguantar todas esas cosas. La palabra muchas veces es malentendida, pero la palabra lo dice el Señor Jesús. Yeshua HaMashiach lo dice, que la carta de divorcio que Moisés dio fue por la dureza de corazón de las personas. Entonces, dentro de estas armas espirituales, quería decirte que una de las situaciones de las armas espirituales malignas que el adversario utiliza es la dureza de corazón de la persona. Cuando él sabe que la persona está espiritualmente con dureza de corazón por las acciones de la persona, no porque el adversario lea tus pensamientos o entre dentro de ti, es por tus frutos, por el fruto que estás generando, porque la palabra no dice por los dones los conocerás, por las armas espirituales los conocerás, por los frutos los conocerás. Entonces, las personas, ellas tienden a decir que nuestro Señor Jesucristo vino a abolir el antiguo pacto. No. Ustedes se acuerdan en aquel pasaje bíblico donde 10 leprosos se acercaron al Señor Jesucristo pidiéndole sanidad y Él los mandó de regreso, ¿verdad? Y les dice, Él los mandó y les dice, vayan y preséntense delante de las autoridades y paguen el tributo por la purificación. Pero solo regresó uno de los leprosos. Entonces eso quiere decir que las armas espirituales son diversas. Las más conocidas son la armadura espiritual y las más importantes son la sangre y el nombre, que es sobre todo nombre por el cual toda rodilla se doblará. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir el antiguo pacto. Porque hay personas que dicen, yo me voy a hacer un tatuaje, hasta cristianos. Porque el Señor Jesucristo vino y acabó con el antiguo pacto. No, el libro de Levíticos habla sobre eso. Que no hagas marcas en tu cuerpo, ni por persona muerta, ni nada de eso, porque es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros muchas veces para cometer un pecado, nos queremos apoyar en algo que no es real. Eso también es una armadura espiritual del adversario, que el Señor lo reprenda. Ninguna imperfección debe impedirnos entrar en la obra de Dios, porque lo importante es ser encontrados en el camino de rectitud y en el camino del que es perfecto. Nosotros no somos perfectos y yo creo que nunca vamos a alcanzar la perfección, pero si nosotros nos entregamos a Cristo para que Él nos perfeccione, la palabra de Dios dice que Él nos santificará. Y también dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces el Señor Jesucristo en su palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Dios te bendiga.